¿Te imaginas que te revelara la existencia de una profecía bíblica que aparentemente se está manifestando entre Egipto e Israel? Una profecía que podría estar señalando precisamente lo que observamos hoy en los titulares internacionales. ¿Lograrías creerlo? El profeta Isaías redactó algo en el capítulo 19, que durante siglos fue considerado improbable, pero en los años recientes, algo extraordinario comenzó a desarrollarse en el Medio Oriente. Lo más sorprendente es que esta profecía no habla únicamente de alianzas políticas temporales o acuerdos comerciales pasajeros. Sugiere 3 etapas específicas que parecen estar encajando una tras otra con una precisión que desafía toda coincidencia. La primera ya puede observarse de manera evidente en los acontecimientos históricos recientes. La segunda parece estar ocurriendo ahora mismo ante nuestros ojos en tiempo real. Y la tercera, la tercera te va a dejar completamente asombrado por sus implicaciones espirituales y proféticas. Permanece hasta el final, porque te voy a mostrar exactamente dónde podríamos estar posicionados en esta línea temporal profética y cuál es la etapa final que aún está por manifestarse en toda su plenitud. Lo que vas a descubrir hoy puede transformar completamente la manera como percibes las noticias del Medio Oriente, los movimientos diplomáticos internacionales y los cambios geopolíticos que estamos presenciando. Porque cada titular periodístico, cada acuerdo bilateral, cada gesto diplomático que observas en las noticias internacionales, cada proyecto de infraestructura que se anuncia, todo esto puede ser un eco reverberante o un precursor directo de lo que fue profetizado hace exactamente 2700 años por un profeta hebreo que nunca pudo haber imaginado el mundo moderno en el cual vivimos. Si este contenido te está bendiciendo y abriendo tu entendimiento profético, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna revelación profética que estamos compartiendo. Tu suscripción nos ayuda a llevar estas verdades transformadoras a más personas que necesitan entender los tiempos en que vivimos. Te voy a mostrar esto en los próximos minutos con evidencias históricas, análisis geopolítico y fundamentos bíblicos sólidos. Si has sentido que las señales de los tiempos se están intensificando exponencialmente y anhelas comprender lo que Dios está revelando a través de los acontecimientos de nuestro mundo convulsionado, te invito a un acto de fe ahora mismo. Deja en los comentarios la frase «Guía mis ojos, Señor», porque tu oración sincera y tu testimonio pueden ser el toque del Espíritu Santo para un corazón que busca desesperadamente la verdad sobre los tiempos proféticos que estamos viviendo. El escenario aparentemente imposible de la antigüedad. Para comprender completamente lo que puede estar desenvolviéndose hoy en el escenario mundial, necesitamos transportarnos 200 años atrás en el tiempo, a una época donde las dinámicas de poder eran radicalmente diferentes a las que conocemos. En aquella época antigua, Egipto no era simplemente otro país del continente africano, sino una de las mayores superpotencias mundiales que dominaba vastos territorios. Los faraones controlaban no solamente el norte de África, sino que extendían su influencia a través de rutas comerciales que abarcaban continentes enteros. Estos gobernantes egipcios rivalizaban ferozmente con imperios colosales como Asiria y Babilonia, en conflictos que definían el destino de civilizaciones enteras. Sus ejércitos marchaban a través de desiertos y montañas, estableciendo el control sobre poblaciones que sumaban millones de personas. Las riquezas de Egipto eran legendarias, sus monumentos desafiaban la imaginación, y su poder militar era temido desde Nubia hasta las costas del Mediterráneo. Israel, por otro lado,
Era una pequeña nación que geográficamente se encontraba en una posición extremadamente vulnerable y estratégicamente compleja. Constantemente oscilaba entre alianzas peligrosas, tratando de sobrevivir en un mundo donde las superpotencias decidían el destino de las naciones menores. En un momento se aliaba con Egipto contra los temibles asirios, y en el siguiente momento se encontraba forzada a hacer exactamente lo contrario para garantizar su supervivencia nacional. Era un juego político increíblemente complejo, peligroso y lleno de traiciones, donde una decisión diplomática incorrecta podía significar la diferencia entre la independencia nacional y la deportación masiva de toda una población. Los líderes israelíes vivían constantemente al filo de la navaja, navegando entre presiones internacionales que podían destruir su nación en cuestión de meses. Fue precisamente en este contexto geopolítico tan volátil y aparentemente sin esperanza que Dios habló a través del profeta Isaías algo que debe haber sonado completamente absurdo, improbable e imposible en la época. Para que realmente entiendas la magnitud de lo improbable que sonaba esta profecía, necesito contarte detalladamente lo que sucedió en los siglos posteriores a esta predicción profética. La realidad histórica que desafió la profecía. Por más de 2500 años consecutivos, después de que Isaías escribiera esta profecía extraordinaria, lo que el mundo presenció fue exactamente lo opuesto de lo que él había predicho con tanta confianza. Egipto e Israel no solamente no se convirtieron en aliados, sino que fueron enemigos mortales, irreconciliables, durante milenios enteros. La historia registra períodos de intenso enfrentamiento militar, una animosidad cultural profundamente arraigada y pérdidas devastadoras de vidas humanas a lo largo de generaciones tras generaciones. Los conflictos entre estas dos naciones no eran simplemente desacuerdos diplomáticos pasajeros o malentendidos culturales temporales. Eran enfrentamientos existenciales, donde cada lado veía al otro como una amenaza fundamental a su propia supervivencia y identidad nacional. Las batallas dejaban campos cubiertos de cadáveres. Las invasiones resultaban en ciudades completamente destruidas y las familias quedaban permanentemente separadas por fronteras que se convertían en zonas de guerra perpetua. Si fueras un estratega militar experimentado, un diplomático veterano o un analista geopolítico en cualquier siglo de los últimos 25 siglos de historia humana, después de estudiar los patrones de conflicto entre estas naciones, dirías con absoluta certeza: esa profecía de Isaías es completamente improbable e imposible de cumplir. Esos pueblos nunca van a reconciliarse, nunca van a cooperar y definitivamente nunca se van a llevar bien. Los historiadores documentaron siglos de hostilidad implacable. Los cronistas registraron décadas de derramamiento de sangre y los observadores internacionales llegaron a la conclusión de que la enemistad entre Egipto e Israel era una constante histórica inmutable. Hasta que el siglo XX llegó como un huracán transformador y las cosas comenzaron a cambiar de una forma tan impresionante que desafió todas las predicciones de expertos y analistas internacionales. La transformación revolucionaria del siglo XX. En 1948, algo absolutamente extraordinario aconteció que cambió para siempre la dinámica del Medio Oriente. Israel se convirtió en nación nuevamente después de casi 2000 años de diáspora, dispersión y persecución a través de continentes enteros. Después de milenios de existir como un pueblo sin territorio nacional, sin ejército propio, sin gobierno soberano, repentinamente tenían su propio Estado reconocido internacionalmente. Y adivina cuál fue la reacción inmediata e instintiva de Egipto ante este desarrollo histórico. Una respuesta de hostilidad militar inmediata, feroz e implacable.
Egipto no solamente se opuso diplomáticamente, sino que fue uno de los primeros países árabes en iniciar acciones militares directas y agresivas contra el recién nacido Estado de Israel. Los tanques egipcios cruzaron fronteras, los aviones bombardearon ciudades y los soldados marcharon con la intención de eliminar completamente esta nueva nación. En 1967, un nuevo periodo de intensos enfrentamientos militares alcanzó la región con una ferocidad que conmocionó al mundo entero. La Guerra de los 6 días transformó mapas, redefinió fronteras y estableció nuevas realidades geopolíticas que perduran hasta hoy. En 1973, llegó otra escalada masiva de tensiones militares que casi llevó a Israel al límite absoluto de su capacidad de supervivencia nacional. Estos periodos de intensa aversión mutua resultaron en pérdidas devastadoras y significativas de vidas humanas de ambos lados del conflicto. Dejaron un rastro permanente de familias completamente desestructuradas, comunidades destruidas y una generación entera marcada por traumas de guerra. La animosidad no era superficial o política, era profundamente personal, culturalmente arraigada y parecía absolutamente eterna e irreconciliable. Cualquier persona sensata y objetiva, cualquier observador internacional experimentado, cualquier analista político con décadas de experiencia habría declarado con absoluta confianza: esa profecía de Isaías nunca se va a cumplir en la historia humana. Es imposible que estas naciones se reconcilien. Hasta que en 1977 aconteció algo que literalmente conmocionó y paralizó al mundo entero. Algo que nadie había previsto o considerado remotamente posible. El momento que cambió la historia para siempre. Anwar Sadat, presidente de Egipto, líder de una nación que había atacado a Israel repetidamente, hizo algo que absolutamente nadie esperaba, algo que desafió todas las predicciones de expertos internacionales. Él tomó la decisión más improbable de su carrera política. Subió a un avión comercial y voló directamente hacia Jerusalén, la capital de su enemigo histórico. Imagina la incredulidad mundial cuando las noticias internacionales reportaron que el líder del país, que había atacado militarmente a Israel 3 veces en apenas 30 años, estaba literalmente pisando suelo israelí en una misión oficial de paz. No era una visita secreta, no era una reunión diplomática en territorio neutral, no era una conferencia internacional en una capital europea. Era el presidente egipcio caminando públicamente por las calles de Jerusalén. Y no solamente eso, él pronunció un discurso histórico y emotivo en el Parlamento israelí, el Knesset, dirigiéndose directamente a los representantes electos del pueblo que había sido su enemigo durante décadas. Imagina el impacto psicológico, emocional y político de ese momento. Era como si lo absolutamente imposible estuviera sucediendo en vivo ante las cámaras de televisión del mundo entero, transmitido por satélite a millones de hogares que no podían creer lo que estaban presenciando. Los periodistas internacionales luchaban por encontrar palabras adecuadas para describir lo que estaban viendo. Los analistas políticos admitían que todos sus modelos predictivos habían fallado completamente. Los ciudadanos comunes de ambos países se encontraban en un estado de shock emocional, incapaces de procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En 1978, Sadat y Menachem Begin, 2 líderes que representaban naciones que habían sido enemigas mortales, se sentaron juntos en Camp David y firmaron acuerdos de paz que transformaron para siempre la realidad del Medio Oriente. Por primera vez en más de 30 años de hostilidad continua, egipcios e israelíes podían viajar libremente entre los 2 países, establecer relaciones comerciales, intercambiar embajadores y comenzar el largo proceso de construcción de confianza mutua.
¿Será que la profecía antigua comenzaba a dar sus primeras señales tangibles y verificables? ¿Podría ser que después de 2700 años, las palabras de Isaías estuvieran comenzando a manifestarse en la realidad histórica? Las señales inconfundibles de la primera fase, la carretera profética. Ahora voy a leer para ti textualmente y con precisión la profecía de Isaías, registrada en el capítulo 19, versículo 23, para que puedas apreciar la especificidad sorprendente de lo que fue predicho hace milenios. En aquel día habrá carretera de Egipto para Asiria. Los asirios vendrán a Egipto y los egipcios a Asiria, y los egipcios adorarán con los asirios. Para comprender completamente las implicaciones geográficas y geopolíticas de esta profecía, necesitamos entender la antigua geografía del Medio Oriente. La antigua Asiria no era simplemente el territorio que hoy conocemos como Siria moderna. Era un imperio masivo y expansivo que ocupaba territorios vastos, que hoy incluyen no solamente la Siria contemporánea, sino también la totalidad de Irak moderno y porciones significativas de Turquía oriental e Irán occidental. Este imperio asirio se extendía desde las montañas del Cáucaso hasta el Golfo Pérsico, controlando algunas de las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo. Era una superpotencia que rivalizaba con Egipto en términos de riqueza, poder militar e influencia internacional. Ahora, nota una característica geográfica absolutamente crucial para entender esta profecía. Israel estaba posicionado exactamente en el medio del camino entre Egipto y esa gran región asiria. No había manera de viajar por tierra desde el valle del Nilo hasta las llanuras de Mesopotamia sin atravesar el territorio israelí. Todas las rutas comerciales, todas las expediciones militares, todas las misiones diplomáticas tenían que pasar necesariamente por territorio israelí. Entonces, cuando Isaías habla específicamente de una carretera conectando estas regiones geográficas, él puede estar profetizando que Israel se transformaría de una barrera militar y política en un puente vital de cooperación y comunicación. En lugar de ser un obstáculo para las relaciones entre estas superpotencias, Israel se convertiría en el facilitador esencial de su cooperación mutua. Y fue exactamente eso lo que comenzó a diseñarse y manifestarse a partir de 1978, cuando los acuerdos de Camp David transformaron las realidades geopolíticas de la región. Por primera vez en milenios de historia documentada, la frontera entre Egipto e Israel se convirtió en un punto de conexión y comunicación, no en un campo de batalla sangriento y devastador. Los ciudadanos egipcios comenzaron a visitar Jerusalén libremente como turistas, peregrinos y hombres de negocios. Los israelíes comenzaron a descubrir las maravillas históricas y culturales de Egipto, estableciendo conexiones personales y comerciales que habían sido imposibles durante siglos. La carretera profética no era solamente metafórica. Estaba siendo literalmente pavimentada con asfalto, marcada con señales de tránsito y patrullada por fuerzas de seguridad cooperativas. Embajadas fueron establecidas y abiertas oficialmente en ambas capitales, permitiendo representación diplomática permanente. El comercio bilateral fue no solamente autorizado, sino activamente promovido por ambos gobiernos. La cooperación militar, impensable durante décadas, comenzó gradualmente en áreas de interés mutuo como la lucha contra el terrorismo y el contrabando. La primera fase, que parece ser un precursor directo e inconfundible de la profecía de Isaías 19, estaba desplegándose sistemáticamente ante los ojos asombrados del mundo internacional. Los escépticos comenzaron a preguntarse si realmente estaban presenciando el cumplimiento de una profecía bíblica antigua. La segunda fase en desarrollo acelerado, Israel como bendición regional, pero el profeta Isaías no se detuvo en el versículo 23.
como si esa primera fase fuera el límite de su visión profética. Él continuó con predicciones aún más específicas y sorprendentes, y lo que él profetizó a continuación parece estar intensificándose dramáticamente ahora en esta década, desarrollándose ante nuestros ojos con una velocidad que está sorprendiendo a observadores internacionales. El profeta Isaías continúa en el versículo 24 con una declaración aún más impresionante y específica. En aquel día, Israel será el tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra. Esta predicción va mucho más allá de simple coexistencia pacífica o acuerdos de no agresión. Habla de Israel funcionando activamente como una bendición, un beneficio, una fuente de prosperidad para las naciones circundantes. En los últimos 10 años específicamente, algo absolutamente extraordinario ha comenzado a suceder en el Medio Oriente que está validando esta profecía de maneras que habrían sido impensables hace apenas una generación. El presidente Abdel Fattah el-Sisi de Egipto ha hecho declaraciones públicas que ningún líder árabe había pronunciado en los últimos 70 años de historia moderna del Medio Oriente. Sisi ha defendido públicamente y sin ambigüedades el derecho fundamental de Israel a existir como Estado soberano. Ha declarado oficialmente que Egipto trabaja en coordinación directa y continua con Israel para combatir organizaciones terroristas que amenazan la estabilidad regional. Ha afirmado que la cooperación con Israel beneficia directamente la seguridad nacional egipcia. Estas declaraciones habrían sido consideradas traición política y cultural hace apenas 20 años. Pero la transformación va mucho más allá de declaraciones diplomáticas y posicionamientos políticos. Israel ha descubierto reservas masivas y enormes de gas natural en sus aguas territoriales del Mediterráneo, transformando completamente la dinámica energética regional. Adivina quién se ha convertido en uno de los principales compradores y consumidores de esta energía israelí. Egipto, la misma nación que durante décadas boicoteó económicamente a Israel, ahora firma contratos energéticos de miles de millones de dólares que crean interdependencia económica a largo plazo. Estos no son acuerdos temporales o experimentales. Son compromisos estratégicos que se extienden por décadas y que requieren cooperación técnica, logística y financiera continua. El comercio bilateral entre Israel y Egipto ha experimentado un crecimiento explosivo, aumentando más del 300% en los últimos 5 años solamente. Esta expansión comercial incluye sectores diversos como tecnología de punta, agricultura innovadora, energía renovable, turismo cultural y servicios financieros. La cooperación no es superficial o limitada, es profunda, diversificada y mutuamente beneficiosa. Proyectos conjuntos de investigación y desarrollo están siendo implementados en universidades e institutos tecnológicos de ambos países. Programas de intercambio académico están creando conexiones entre las nuevas generaciones. Iniciativas empresariales conjuntas están generando empleos y oportunidades en ambos lados de la frontera. En el área crítica de seguridad nacional, informaciones de inteligencia son compartidas diariamente entre agencias egipcias e israelíes. Ambos países coordinan operaciones antiterroristas sofisticadas contra grupos extremistas en la península del Sinaí. Antiguos enemigos mortales ahora funcionan como socios estratégicos en la lucha contra amenazas comunes que afectan la estabilidad regional. Y la transformación no se detiene ahí. Existen planes ambiciosos y bien financiados para corredores comerciales de alta tecnología que conectarán físicamente Egipto, Israel y otros países de la región que ocupan territorios de la antigua Asiria.
Estos proyectos incluyen trenes de alta velocidad que transportarán pasajeros y mercancías a velocidades que transformarán el concepto de distancia regional. Gasoductos regionales están siendo planificados y construidos para crear una red energética integrada que hará que la guerra sea económicamente destructiva para todas las partes involucradas. Proyectos masivos de infraestructura portuaria, aeroportuaria y logística están creando una verdadera carretera económica del siglo XXI. Israel está literalmente transformándose en un hub de conexión y cooperación en medio de la tierra, funcionando como el puente vital que liga Egipto con otras naciones regionales en formas que están generando prosperidad, estabilidad y oportunidades para millones de personas. La profecía de Isaías sobre Israel, siendo una bendición en medio de la tierra, está manifestándose con una especificidad que desafía toda coincidencia. Las señales de la segunda fase están no solamente en marcha, sino acelerándose exponencialmente. Pero la profecía tiene una tercera parte, y esta tercera dimensión es la más extraordinaria, profunda y transformadora de todas las predicciones contenidas en este pasaje bíblico. La tercera y última fase, la reconciliación espiritual definitiva. Ahora llegamos al versículo 25 de Isaías 19, que contiene una de las declaraciones más extraordinarias, sorprendentes y esperanzadoras de toda la Biblia. A quien el Señor de los ejércitos bendecirá, diciendo: Bendito sea Egipto mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel mi herencia. ¿Te das cuenta completamente de la magnitud de lo que está sucediendo aquí en este versículo? Dios, el creador del universo, está otorgando 3 títulos de honor específicos y distintos para 3 regiones geográficas diferentes que han estado en conflicto durante milenios. Egipto es designado como mi pueblo. La región de la antigua Asiria es llamada obra de mis manos. Israel recibe el título de mi herencia. Esta no es simplemente una profecía de reconciliación política temporal o cooperación económica conveniente. Es una predicción de reconciliación profundamente espiritual, fundamental y eterna, que va al núcleo mismo de la historia humana, los propósitos divinos y el destino de las naciones. Muchos teólogos, estudiosos y eruditos bíblicos creen que esta profecía tendrá su cumplimiento pleno y completo en el reino mesiánico futuro, cuando la adoración genuina a Dios se extienda verdaderamente por todas estas naciones y regiones. Para comprender completamente las implicaciones de esta reconciliación profética, necesitamos recordar la narrativa fundamental de la historia bíblica. Abraham, el padre de la fe, tuvo 2 hijos que se convirtieron en los patriarcas de linajes que han estado en tensión durante milenios. Los descendientes de Isaac se desarrollaron y multiplicaron hasta convertirse en el pueblo de Israel, portadores de la promesa mesiánica y guardianes de las escrituras sagradas. Ismael, el otro hijo de Abraham, dio origen a naciones árabes que poblaron y controlaron gran parte de la península arábiga y son considerados ancestros de muchos pueblos árabes contemporáneos. Durante 4000 años de historia documentada, muchos de estos linajes abrahámicos han estado frecuentemente en conflicto, competencia y hostilidad mutua, exactamente como fue profetizado en las Escrituras. Pero la profecía de Isaías apunta hacia una reconciliación final, definitiva y sobrenatural, que trasciende completamente las enemistades históricas, las diferencias culturales y las disputas territoriales. Esta reconciliación involucrará no solamente estos pueblos directos de la descendencia abrahámica, sino también otros pueblos significativos de la región, como Egipto, que tiene conexiones históricas profundas con la narrativa bíblica. En los años recientes,
Hemos sido testigos de los llamados acuerdos de Abraham, que han aproximado a Israel de varias naciones árabes en formas que habrían sido consideradas imposibles hace apenas una década. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, Sudán y otros países han normalizado relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con Israel. Esta lista de países árabes que reconocen y cooperan con Israel continúa creciendo gradualmente, desafiando décadas de hostilidad y boicot. Estos acuerdos representan marcos políticos importantes y pueden ser interpretados como pasos preparatorios significativos que tal vez estén pavimentando sistemáticamente el camino para una reconciliación regional más amplia, profunda y duradera. Es absolutamente fundamental recordar y enfatizar, sin embargo, que la verdadera reconciliación espiritual completa y la adoración universal al Señor, descritas específicamente en el libro del profeta Isaías, capítulo 19, versículo 25, serán exclusivamente la obra sobrenatural, milagrosa e irresistible de Dios mismo. Ningún esfuerzo humano, por bien intencionado que sea, puede producir esta transformación espiritual definitiva. Aún así, ya estamos observando señales preliminares y precursores de esta reconciliación espiritual, manifestándose en menor escala pero de maneras significativas y alentadoras. Egipto, por ejemplo, tiene una de las poblaciones cristianas más grandes y antiguas del Medio Oriente. Los cristianos coptos, aproximadamente 10 millones de personas, han mantenido una tradición ininterrumpida de adoración al Dios de Abraham, Isaac y Jacob durante casi 2 milenios de historia. Esta comunidad cristiana ha persistido y prosperado a través de persecuciones severas, cambios políticos dramáticos, transformaciones sociales masivas y presiones culturales intensas. Su presencia continua y vibrante en Egipto representa una conexión espiritual ininterrumpida con la fe abrahámica que podría desempeñar un papel crucial y significativo en el cumplimiento futuro de la tercera fase profética. Alrededor del mundo contemporáneo, cristianos de trasfondo judío, musulmanes convertidos que siguen a Jesús, judíos mesiánicos que reconocen a Yeshua como Mesías y creyentes de diversos orígenes étnicos ya están orando juntos, adorando conjuntamente y viviendo en pequeños grupos esta reconciliación espiritual por fe, sirviendo como precursores y señales de lo que aún está por manifestarse en escala masiva y global. Análisis profético detallado. Las conexiones históricas extraordinarias. Para comprender completamente el alcance monumental de esta profecía y apreciar por qué su cumplimiento es tan extraordinario, necesitamos examinar más detalladamente las conexiones históricas complejas que hacen que estas predicciones sean absolutamente sorprendentes desde una perspectiva humana. Durante milenios enteros, la región que conocemos hoy como Medio Oriente ha sido consistentemente un crisol ardiente de conflictos devastadores, imperios en constante ascenso y caída, tensiones religiosas que parecían absolutamente irreconciliables y hostilidades étnicas profundamente arraigadas. La antigua Asiria, mencionada específicamente en la profecía de Isaías, no era simplemente otro reino regional de la antigüedad o una ciudad-estado menor entre muchas. Era una superpotencia militar temida internacionalmente, conocida y documentada históricamente por su brutalidad sistemática, su eficiencia despiadada en la conquista territorial y su capacidad de control administrativo sobre poblaciones masivas. Los ejércitos asirios marcharon implacablemente a través de toda la región conocida, deportando poblaciones enteras de sus territorios ancestrales, mezclando grupos étnicos deliberadamente para prevenir rebeliones y estableciendo un control político y militar férreo sobre vastos territorios que se extendían desde las montañas del Cáucaso hasta las costas del Golfo Pérsico.
Sus tácticas militares eran tan efectivas como brutales. Sus técnicas de asedio eran las más avanzadas del mundo antiguo, y su reputación de crueldad era tan extendida que muchas ciudades se rendían inmediatamente al ver aproximarse sus estandartes militares. Los registros históricos documentan deportaciones masivas, destrucción sistemática de centros urbanos y eliminación deliberada de élites locales que pudieran organizar resistencia futura. Egipto, por su parte, había sido durante siglos consecutivos el granero agrícola del mundo antiguo, una civilización sofisticada que rivalizaba con cualquier imperio de su tiempo en términos de organización administrativa, innovación tecnológica, riqueza acumulada y poder militar proyectado. Los faraones no se consideraban simplemente gobernantes políticos o líderes militares. Se veían a sí mismos como dioses vivientes, intermediarios divinos entre el cielo y la tierra. Veían consistentemente a las naciones circundantes como territorios destinados a ser conquistados, poblaciones destinadas a ser controladas o recursos destinados a ser explotados para la gloria y beneficio del imperio egipcio. Sus expediciones militares se extendían profundamente en Nubia hacia el sur, Libia hacia el oeste y el Levante hacia el nordeste, estableciendo vasallos, cobrando tributos y imponiendo la autoridad faraónica sobre millones de personas. El rol geográfico singular de Israel en la profecía Israel, estratégicamente ubicado en la encrucijada de 3 continentes, se encontraba constantemente e inevitablemente en el epicentro de las tensiones geopolíticas más intensas del mundo antiguo. No era simplemente una nación pequeña tratando desesperadamente de sobrevivir entre gigantes hostiles. Era el punto de conexión geográfico absolutamente crucial entre África, Asia y Europa. Todas las rutas comerciales importantes que conectaban las riquezas de África con los mercados de Asia, todos los corredores militares que permitían el movimiento de ejércitos entre continentes, todas las vías de comunicación que facilitaban el intercambio cultural y diplomático, necesariamente pasaban por territorio israelí o muy cerca de sus fronteras. Esta ubicación geográfica única y estratégicamente vital hace que la profecía de Isaías sea aún más notable y específica. Cuando el profeta habla de Israel como una bendición en medio de la tierra, está describiendo no solamente una transformación espiritual futura, sino también una realidad geográfica inmutable que se mantiene constante a través de todos los milenios de historia humana. En los tiempos antiguos, controlar Israel efectivamente significaba controlar el flujo vital de comercio internacional, el movimiento de información estratégica entre imperios y el poder de proyección militar entre continentes enteros. Hoy en día, esta misma dinámica geográfica fundamental se está manifestando de maneras que los antiguos profetas pudieron haber vislumbrado espiritualmente, pero que nosotros estamos viendo desarrollarse en tiempo real con tecnologías y capacidades que trascienden toda imaginación antigua. Las innovaciones tecnológicas modernas y su impacto profético. Las innovaciones tecnológicas del mundo moderno están creando dimensiones completamente nuevas y fascinantes para el cumplimiento profético que van mucho más allá de lo que cualquier observador antiguo podría haber imaginado. Los descubrimientos masivos de gas natural en las aguas territoriales israelíes del Mediterráneo no son simplemente hallazgos económicos fortuitos o recursos energéticos convenientes. Están sistemáticamente reconfigurando las alianzas regionales, las dependencias energéticas y las relaciones diplomáticas de maneras que habrían sido absolutamente impensables hace apenas una generación. Las plataformas de perforación en aguas profundas que operan frente a las costas israelíes
están extrayendo recursos energéticos que están transformando fundamentalmente las relaciones diplomáticas en toda la región. Egipto, que durante décadas enteras dependió de fuentes de energía costosas, inestables y políticamente complicadas, ahora percibe a Israel no como un enemigo histórico que debe ser combatido, sino como un socio energético vital que debe ser cultivado y protegido. Esta transformación energética va mucho más allá de los aspectos meramente económicos o comerciales. Está creando interdependencias estratégicas profundas que hacen que el conflicto militar sea cada vez más costoso económicamente y la cooperación cada vez más beneficiosa financieramente para todas las partes involucradas. Los contratos de suministro de gas natural a largo plazo requieren necesariamente estabilidad política sostenida, cooperación técnica continua y confianza mutua duradera. Cuando Egipto firma acuerdos energéticos con Israel, que se extienden por décadas, está esencialmente apostando su seguridad energética nacional al mantenimiento de relaciones pacíficas y cooperativas. Esta realidad económica crea incentivos poderosos para la resolución diplomática de disputas, la cooperación en seguridad regional y la coordinación en políticas internacionales. Los corredores de transporte modernos y su significado profético extraordinario. Los planes ambiciosos y bien financiados para corredores de transporte de alta velocidad que conectarán físicamente Egipto, Israel y las naciones que ocupan el territorio de la antigua Asiria representan una materialización literal y sorprendente de la carretera profetizada específicamente por Isaías hace 2600 años. Estos no son simplemente proyectos de infraestructura regional o iniciativas de desarrollo económico. Son la manifestación física y tangible de una visión profética milenaria. Los trenes de alta velocidad que se están planificando y diseñando no solamente transportarán pasajeros y mercancías a velocidades revolucionarias. Estarán transportando culturas diversas, ideas innovadoras, tecnologías avanzadas y posibilidades de cooperación internacional que anteriormente parecían completamente imposibles e impensables. Los gasoductos regionales que están siendo construidos con inversiones de miles de millones de dólares están creando una red sofisticada de interdependencia energética que hace que la guerra sea económicamente destructiva y políticamente contraproducente para todas las partes involucradas. Cuando países que históricamente han sido enemigos mortales se convierten en socios energéticos mutuamente dependientes, los incentivos para la paz se multiplican exponencialmente. Estos desarrollos de infraestructura están ocurriendo precisamente en el contexto de una región que, históricamente, ha sido definida por la división territorial, el conflicto militar y la hostilidad cultural. El hecho de que estas conexiones físicas masivas se están estableciendo exactamente entre las naciones mencionadas, específicamente en la profecía de Isaías, sugiere fuertemente que estamos presenciando algo que trasciende completamente la mera coincidencia histórica o la planificación humana conveniente. La dimensión espiritual en desarrollo gradual pero acelerado. La tercera fase de la profecía, que involucra la reconciliación espiritual profunda y definitiva, está mostrando señales preliminares pero significativas que merecen atención cuidadosa, análisis detallado y oración intercesora continua. La población cristiana copta de Egipto, que representa aproximadamente el 10% de la población total del país, ha mantenido heroicamente una tradición inquebrantable de adoración al Dios de Abraham, Isaac y Jacob durante casi 2 milenios completos de historia turbulenta.
Esta comunidad cristiana extraordinaria ha persistido valientemente y prosperado espiritualmente a través de persecuciones severas y sistemáticas, cambios políticos dramáticos y desestabilizadores, transformaciones sociales masivas y presiones culturales intensas que habrían destruido comunidades menos resilientes. Su presencia continua, vibrante y creciente en Egipto representa una conexión espiritual ininterrumpida con la fe abrahámica que podría desempeñar un papel crucial y significativo en el cumplimiento futuro de la tercera fase profética. En Israel contemporáneo, el movimiento de judíos mesiánicos está experimentando un crecimiento gradual pero constante, creando puentes teológicos y culturales únicos entre las tradiciones judías ancestrales y la fe en Yeshua, Jesús, como Mesías prometido. Estos creyentes mantienen orgullosamente su identidad judía, cultural y religiosa, mientras reconocen simultáneamente a Jesús como el Mesías profetizado en las Escrituras hebreas. Esta síntesis espiritual única está creando una perspectiva teológica distintiva que podría ser extraordinariamente significativa para la reconciliación profética descrita detalladamente por Isaías. Cuando judíos que mantienen su herencia cultural abrahámica reconocen a Jesús como Mesías, están creando un puente espiritual que conecta el judaísmo tradicional con el cristianismo de maneras que facilitan la comprensión mutua y la cooperación espiritual. Los acuerdos de Abraham y su contexto profético extraordinario. Los llamados acuerdos de Abraham, que han normalizado sistemáticamente las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales entre Israel y varios países árabes significativos, pueden ser interpretados legítimamente como pasos preparatorios importantes hacia la reconciliación más amplia, profunda y duradera profetizada específicamente por Isaías en el capítulo 19. Estos acuerdos históricos no surgieron espontáneamente en un vacío político o diplomático. Son el resultado directo de décadas de cambios geopolíticos graduales, transformaciones económicas fundamentales, evoluciones sociales significativas y recalculaciones estratégicas que han alterado completamente las percepciones de interés nacional en toda la región. Los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, Sudán y otros países han llegado a la conclusión pragmática, pero profunda, de que sus intereses nacionales a largo plazo se alinean mucho mejor con la cooperación constructiva que con el conflicto destructivo. Esta realización práctica está creando un precedente diplomático poderoso que otras naciones de la región están observando cuidadosamente y evaluando para sus propias políticas futuras. El hecho de que estos acuerdos diplomáticos históricos lleven específicamente el nombre de Abraham es particularmente significativo y simbólico desde una perspectiva profética cuidadosa. Abraham es la figura patriarcal común y fundamental tanto para judíos como para árabes, y su nombre prominente en estos acuerdos sugiere un reconocimiento implícito pero importante de herencia espiritual compartida, destino común y propósito divino que trasciende las divisiones políticas temporales. Desafíos persistentes y obstáculos significativos en el camino profético. Sin embargo, es absolutamente importante y necesario reconocer honestamente que el camino hacia el cumplimiento completo y definitivo de la profecía de Isaías no está exento de desafíos significativos, obstáculos persistentes y fuerzas opositoras que continúan resistiendo activamente el proceso de reconciliación regional. Las tensiones políticas y militares en la región persisten tenazmente y fuerzas ideológicas y religiosas poderosas se oponen sistemáticamente a una mayor cooperación, integración y reconciliación entre pueblos que han estado en conflicto durante milenios.
Estos elementos de oposición no son simplemente obstáculos temporales o malentendidos superficiales. Representan visiones del mundo fundamentalmente diferentes que ven la reconciliación como traición cultural o compromiso religioso inaceptable. Los grupos terroristas y extremistas que operan en la región continúan promoviendo agresivamente ideologías que son fundamentalmente incompatibles con la visión de reconciliación, cooperación y paz profética. Sus actividades violentas no solamente causan daño inmediato y devastador, sino que también alimentan desconfianzas profundas, temores ancestrales y ciclos de venganza que pueden retrasar significativamente el proceso de reconciliación genuina. Las diferencias religiosas profundas y doctrinales entre judíos ortodoxos, cristianos de diversas denominaciones y musulmanes de diferentes corrientes teológicas en la región siguen siendo obstáculos substanciales y complejos para la reconciliación espiritual completa. Aunque existen movimientos alentadores hacia el diálogo interreligioso constructivo, las barreras doctrinales, las interpretaciones teológicas divergentes y las tradiciones culturales arraigadas siguen siendo desafíos formidables que requieren sabiduría divina e intervención sobrenatural para ser superados completamente. El papel crucial de las generaciones futuras en el cumplimiento profético. Una consideración absolutamente crucial y esperanzadora en el análisis profético detallado es el papel transformador que las generaciones más jóvenes desempeñarán inevitablemente en el cumplimiento progresivo de estas profecías extraordinarias. Los jóvenes en Egipto, Israel y las naciones que ocupan el territorio de la antigua Asiria están creciendo y madurando en un mundo radicalmente diferente al de sus padres, abuelos y generaciones anteriores. Estas generaciones emergentes están siendo expuestas diariamente a tecnologías revolucionarias, ideas innovadoras, perspectivas globales y oportunidades internacionales que están sistemáticamente rompiendo las barreras tradicionales de comunicación, comprensión y cooperación. Las redes sociales globales están permitiendo conexiones personales directas que trascienden fronteras políticas, diferencias religiosas y hostilidades históricas. Los intercambios educativos internacionales están creando oportunidades para que jóvenes de naciones históricamente hostiles estudien juntos, trabajen en proyectos colaborativos y desarrollen relaciones personales que humanizan al otro de maneras que las generaciones anteriores nunca experimentaron. Las oportunidades de negocios transfronterizos están generando empleos, creando prosperidad compartida y demostrando prácticamente los beneficios tangibles de la cooperación sobre el conflicto. La educación moderna está proporcionando a estos jóvenes las herramientas intelectuales, las perspectivas históricas y las habilidades analíticas necesarias para ver más allá de los prejuicios ancestrales, cuestionar las narrativas de hostilidad heredadas e imaginar creativamente un futuro de cooperación, prosperidad mutua y reconciliación genuina. Esta evolución generacional gradual pero constante podría ser un factor crucial y determinante en el cumplimiento eventual de las profecías de reconciliación, funcionando como el mecanismo humano a través del cual Dios obra para preparar los corazones y las mentes para transformaciones espirituales más profundas. Implicaciones transformadoras para la Iglesia global. Para la Iglesia global contemporánea, estos desarrollos proféticos extraordinarios tienen implicaciones significativas, profundas y transformadoras que demandan respuesta activa, compromiso serio y participación estratégica. La posibilidad real de que estemos presenciando el cumplimiento gradual de profecías bíblicas antiguas debería inspirar una atención renovada e intensificada
a la oración intercesora específica por el Medio Oriente y un compromiso renovado y estratégico con la evangelización, el discipulado y la plantación de iglesias en toda la región. Las iglesias alrededor del mundo tienen la oportunidad única e histórica de apoyar activamente los movimientos de reconciliación en el Medio Oriente a través de la oración intercesora sistemática, el apoyo financiero estratégico, el intercambio cultural significativo y las relaciones fraternales duraderas. La cooperación práctica entre iglesias en diferentes países puede servir como modelo tangible e inspirador para la cooperación más amplia que las profecías describen detalladamente. Los ministerios especializados de reconciliación que trabajan específicamente en el Medio Oriente están reportando oportunidades sin precedentes para el diálogo constructivo, la cooperación práctica y el testimonio cristiano entre comunidades que históricamente han estado en conflicto irreconciliable. Estos ministerios pioneros necesitan urgentemente apoyo financiero, oración intercesora y reconocimiento internacional por su trabajo valiente y transformador. Las iglesias que tienen recursos financieros, experiencia misionera y conexiones internacionales pueden contribuir significativamente al avance del reino de Dios en una región que está experimentando transformaciones proféticas potencialmente históricas. Los proyectos de desarrollo comunitario, los programas educativos, las iniciativas de salud pública y los ministerios de reconciliación pueden todos contribuir al ambiente de cooperación y confianza mutua que facilita la reconciliación espiritual más profunda. El timing divino y la soberanía absoluta de Dios. Una perspectiva teológica fundamental e importante es el reconocimiento humilde de que el cumplimiento profético ocurre exclusivamente según el timing divino perfecto, no según calendarios humanos, expectativas temporales o presiones políticas. Aunque podemos observar cuidadosamente señales prometedoras y tendencias alentadoras, el cumplimiento completo y definitivo de las profecías de Isaías está completamente bajo la soberanía absoluta e incuestionable de Dios. Esta realidad teológica fundamental debería inspirar humildad profunda en nuestras interpretaciones proféticas, paciencia sostenida en nuestras expectativas temporales y confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas según su sabiduría perfecta. Al mismo tiempo, debería intensificar nuestra vigilancia espiritual, nuestro compromiso con la oración intercesora y nuestra dedicación a la preparación personal y comunitaria para los tiempos que están por manifestarse. La historia bíblica e histórica demuestra consistentemente que Dios frecuentemente usa procesos graduales, desarrollos incrementales y transformaciones generacionales para cumplir sus propósitos proféticos de maneras que educan, prueban y fortalecen la fe de su pueblo. Lo que observamos hoy puede ser parte de un proceso mucho más largo y complejo que se desarrollará durante décadas o incluso siglos, según los propósitos eternos de Dios. Nuestra responsabilidad como creyentes es mantenernos fieles en la oración, vigilantes en la observación, activos en el testimonio y pacientes en la esperanza, independientemente del timing específico del cumplimiento profético completo. La fidelidad presente es más importante que la predicción precisa del futuro. Recapitulación comprensiva de los signos proféticos verificables. Entonces, recapitulando sistemáticamente todo lo que hemos examinado hoy con evidencias históricas, análisis geopolítico y fundamento bíblico sólido, una profecía bíblica que parecía completamente improbable e imposible durante 2500 años puede estar aconteciendo de manera verificable ante nuestros ojos en 3 fases distintas, progresivas y aceleradas.
Primera fase históricamente verificada. La carretera literal y metafórica entre Egipto y la región de la antigua Asiria fue abierta dramáticamente a partir de 1978 con los acuerdos de Camp David. Las señales son claras, documentadas e irrefutables. La frontera entre Egipto e Israel se transformó de campo de batalla en punto de conexión y cooperación. Segunda fase, actualmente en desarrollo. Israel se está convirtiendo sistemáticamente en una bendición tangible en medio de la tierra, conectando activamente estas regiones a través de cooperación económica sofisticada, coordinación de seguridad estratégica, proyectos de infraestructura masivos e interdependencia energética a largo plazo. Las señales están en marcha y acelerándose exponencialmente. Tercera fase en preparación divina. Una reconciliación espiritual final y definitiva entre los descendientes de Abraham y los pueblos de la región está siendo preparada gradualmente a través de los acuerdos de Abraham, el crecimiento de comunidades cristianas, el desarrollo de movimientos mesiánicos y la evolución generacional hacia la cooperación. La preparación está en curso, el cumplimiento pleno es futuro y depende de la intervención sobrenatural de Dios. Cada noticia internacional sobre cooperación entre Egipto e Israel, cada acuerdo comercial bilateral, cada gesto diplomático significativo, cada proyecto conjunto de infraestructura, cada intercambio cultural, cada colaboración tecnológica puede ser una pieza adicional del rompecabezas profético encajando meticulosamente, apuntando hacia algo mucho mayor, más profundo y más significativo que está desarrollándose según los propósitos eternos de Dios. La pregunta definitiva que define nuestro tiempo histórico. La pregunta fundamental no es si estas profecías extraordinarias de la Biblia se van a cumplir eventualmente, porque la fidelidad de Dios es absoluta e incuestionable. La pregunta crítica e inmediata es: ¿estás prestando atención cuidadosa y sostenida a las señales de los tiempos que se están manifestando a nuestro alrededor? ¿Estás respondiendo con fe, oración y preparación espiritual a lo que Dios puede estar revelando? Sabemos con certeza teológica que la reconciliación plena y completa que Isaías describió proféticamente solo acontecerá por medio de la obra sobrenatural y transformadora de Dios cuando Cristo regrese para reinar en justicia, paz y prosperidad sobre todas las naciones de la tierra. Lo que vemos desarrollándose hoy puede ser apenas sombras anticipatorias, señales preparatorias y precursores esperanzadores del cumplimiento definitivo. Pero estas señales nos invitan urgentemente a vigilar con expectativa, orar con intensidad, prepararnos con diligencia y mantener los ojos fijos con esperanza en el Rey de Reyes que viene para establecer su reino eterno de justicia y paz sobre toda la tierra. Si este video ha abierto tus ojos espirituales para algo que no habías percibido antes, si ha fortalecido tu fe en la fidelidad de Dios, o si ha intensificado tu expectativa del cumplimiento profético, deja un like para que más personas puedan ver y ser bendecidas por estas verdades. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis proféticos que estamos preparando. En los comentarios comparte conmigo qué otras señales proféticas has percibido últimamente en las noticias internacionales, en los desarrollos del Medio Oriente o en los movimientos espirituales globales. Tu percepción y testimonio pueden ayudar a otros hermanos a discernir y entender los tiempos extraordinarios en que vivimos. Hasta el próximo video profético. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob los bendiga abundantemente y les conceda sabiduría para discernir los tiempos y prepararse para lo que está por venir.